¿Sabías que el frío no solamente afecta a tus manos o a tus pies, sino que puede agravar tu dolor de espalda? Si sientes que en las épocas de más frío, cuando comienzan a bajar las temperaturas, tu espalda empieza a doler más, quédate en este vídeo porque te voy a explicar por qué ocurre esto y qué tienes que hacer si quieres que el frío no sea un problema y puedas vivir tranquilamente. Como siempre, quiero organizar el vídeo de tal forma que entiendas un poco lo que pasa y que te puedas llevar algo práctico para poder mejorar este problema. Por lo tanto, te voy a dar 5 consejos que pueden ayudarte con el frío y además voy a enseñarte 2 ejercicios que puedes hacer a diario para mantener tu zona lumbar bien calentita y que así el frío no te provoque más dolor. Es que el frío, aunque no lo parezca, sí que afecta mucho más de lo que te imaginas a tu dolor de espalda. Nuestro cuerpo contiene un montón de receptores que responden a diferentes estímulos. Por ejemplo, tenemos receptores de presión que se activan, envían información cuando, por ejemplo, alguien nos coge del brazo. Tenemos los llamados nociceptores, que son aquellos receptores que te informan de que algo está dañado en tu cuerpo. Y también tenemos receptores de temperatura, que lo que se encargan es de generar adaptaciones en tu cuerpo en base a esas variaciones de temperatura. ¿Y qué es lo que ocurre en tu cuerpo cuando hace más frío? Un aumento de la contracción muscular y de la rigidez. Y es que cuando hace frío, una de las formas más naturales que tenemos de protegernos de él, y seguro que sabes a lo que me refiero, es contrayéndonos, poniéndonos así como pequeñitos para intentar conservar el máximo calor posible. Esto que se ve de forma visual también ocurre a nivel interno, y es que los músculos se contraen para conservar ese calor. Si esa contracción se mantiene mucho en el tiempo, por ejemplo, una semana o 2 semanas en las que haga mucho frío de forma constante, ¿qué ocurre? Que tu espalda, por esa contracción muscular, se va a poner mucho más rígida. En segundo lugar, el frío viene acompañado de forma habitual por cambios en la presión atmosférica, y estos cambios muchas veces pueden provocar cierta irritación o molestias en las personas que sufren dolor articular. Es muy común y estoy seguro que alguna vez has dicho o te han dicho eso de ostras, sé que va a hacer mañana frío porque me empiezan a doler las rodillas. Y en tercer lugar, aunque nos cueste reconocerlo un poquito, cuando hace más frío tendemos a bajar nuestra actividad. Claro, piénsalo, es que ¿dónde vas a estar mejor si hace frío, si estás a 2 grados, que en el sofá, con una mantita, viendo una peli? Y te habla, aquí levanta la mano, la persona más friolera del mundo y la que está deseando que haga frío para manta, peli y no moverse del sofá. Ahora bien, ya hemos hablado un montón de los peligros que tiene esto de bajar la actividad física en tu día a día. Ya hemos hablado de que eso es malo para tus articulaciones, para tus huesos, para tus músculos, para tus ligamentos, para tu sistema nervioso, para todo. Por tanto, es normal que el dolor aumente un poquito. Por tanto, ¿qué cosas podemos hacer en nuestro día a día para ayudarnos a que ese dolor de espalda provocado por el frío vaya a menos? 5 consejos prácticos. El primero de ellos: mantente en movimiento en tu día a día. Ya sea salir a caminar o caminar por casa si tienes espacio para poder hacerlo, hacer una rutina de estiramientos o de movilidad, ir al gimnasio o a tu centro de entrenamiento a cumplir con tu rutina de entrenamiento. Eso son cosas que te van a ayudar a que tu espalda vaya mucho mejor que si no haces nada. Y como te he dicho, te voy a dejar 2 ejercicios que puedes hacer todos los días para aliviar y para calentar esa zona. Pero eso te lo voy a enseñar al final del vídeo. Y por cierto, si estás harto o harta de que ese dolor de espalda te amargue cada Navidad, cada festivo, cada semana, cada inicio de año o lo que sea, vete al enlace de la descripción porque te he dejado la web donde te explico cómo trabajamos al detalle y un enlace para que puedas agendar una llamada conmigo o con mi equipo para poder analizar tu caso y así proponerte una opción individualizada basada en ejercicio, en movimiento, en recomendaciones y en educación en dolor. El segundo consejo práctico que puedo darte es que si sabes que va a haber días en los que haga mucho frío, utiliza ropa o utiliza prendas que protejan un poquito más la zona que sueles tener afectada. Hay un consejo muy práctico, muy fácil, que toda la vida me han dicho tanto mis abuelos como mis padres, que es: nene, métete la camiseta por entre los pantalones. Este sencillo truco o consejo va a mantener mucho más la temperatura en la zona lumbar y te va a ayudar con ese dolor de espalda. Esto sé que no es suficiente, obviamente que no. Otra cosa que puedes hacer es, cuando estés en casa, puedes ponerte una bolsita de agua caliente en la zona lumbar, que eso también te va a aliviar un montón. En tercer lugar, y aquí cobra muchísima más importancia esto que te digo, lleva mucho cuidado con la postura que adoptas en tu día a día. No nos interesa para nada estar todo el rato con posturas estáticas.
¿Por qué? Porque si ya de por sí tenemos rigidez provocada por ese frío, si encima pasamos mucho tiempo en una misma postura, esa rigidez por un lado se suma a la rigidez por otro y el combo es dolor del que es imposible que puedas escapar. En cuarto lugar, y aquí sí que tiene sentido porque he hecho algunos otros vídeos criticando esto, puedes aplicar cremas que hagan un efecto calor en la zona, porque eso te va a relajar y te va a aliviar el dolor. Piensa que estamos hablando de situaciones en las que el dolor viene provocado porque hay un descenso en las temperaturas. Por tanto, aplicar esa crema por la mañana recién levantado o por la tarde-noche cuando estás en casa puede ayudarte a que ese dolor sea un poquito más llevadero. En quinto lugar, pero no menos importante, cuida tu hidratación. Ya te he hablado más de una vez de que el disco intervertebral, esta parte roja que tenemos aquí, es prácticamente toda agua. Y es verdad que en verano, aunque te deshidratas mucho más rápido, también tiene la sensación de sed mucho más constante. Pero en invierno, no sé si te habrá pasado a ti alguna vez, yo me he dado cuenta de que me despierto a las 6:30 de la mañana y a lo mejor son las 4 de la tarde y digo, ostras, si es que no he bebido agua hoy. Eso es fatal para el disco. Por tanto, y antes de dejarte con los 2 ejercicios que puedes hacer para ayudarte con el dolor de espalda, quiero que entiendas que el frío es una condición climática contra la que no podemos pelear. ¿Puede ser que te provoque más dolor de espalda? Sí, pero también tenemos estrategias como las 5 que he comentado aquí para ayudarte a combatirlo de la forma más óptima posible. Y sobre todo, ten en cuenta que el movimiento es clave y es lo que más te puede ayudar en estas situaciones. Así que, sin más, te dejo con los 2 ejercicios. Puedes hacerlos todos los días, puedes hacerlos 2-3 veces al día porque son ejercicios muy suaves, muy sencillos, que te van a permitir movilizar toda la columna, flexibilizar toda tu columna para que esos músculos no estén tan rígidos, para que pueda llegar sangre, que la zona esté muy calentita y que puedas vivir sin dolor de espalda. Vamos a hacer un ejercicio de rotación de columna, pero tumbado boca arriba, que va a partir desde las rodillas. Para ello, desde aquí abro brazos, junto rodillas y despacito. Dejo caer las rodillas a un lado, intento que los hombros no se despeguen del suelo, vuelvo y hacia el otro. Desde aquí vuelvo al centro, cambio de lado, siempre la parte superior del cuerpo pegada al suelo. Ejercicio de movilidad de columna, en este caso vamos a hacer el clásico cat camel, pero en posición de rodillas. Para ello, para hacerlo más sencillo, empiezo desde aquí y lo voy a hacer. Flexiono columna, me abrazo, extiendo columna, abro brazos, saco pecho hacia adelante, ¿vale? Como si quisiera proyectarlo hacia allá. Repito, me encojo, me abrazo, extiendo y abro. Y si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle like, de suscribirte y de activar la campanita para no perderte ningún otro vídeo porque te va a ayudar un montón con tu dolor de espalda. Y si te ha gustado este vídeo, te dejo por aquí otro que seguro te va a ayudar y te va a gustar con tu dolor de espalda. Nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.